Ok, entonces, como les indico, cuando ustedes ingresan, van a entrar a este ambiente. Aquí tenemos todo lo que es el sistema de ayudas del marcador. Tenemos la opción correcta de cerrar la sesión. Siempre les recomendamos que esta sea la opción que utilicen cuando ya terminan de trabajar, utilizar esta opción de cerrar sesión, ya que si cierran el navegador, la ventana del navegador de forma abrupta, pues luego cuando intenten ingresar, lo más probable es que el sistema les indique que ustedes ya tienen una sesión abierta. En este caso, pues lo que tienen que hacer es borrar las cookies y caché, memoria caché de su navegador para que les permita volver a ingresar. Por ejemplo, en Chrome, esto se hace donde están estos 3 puntos en la parte superior derecha. Está la opción que dice más herramientas y tenemos la opción de borrar los datos de navegación. Yo no puedo borrarlos ahorita porque si no hasta cierro la reunión que tenemos en este momento. Entonces aquí en esta opción de borrar datos de navegación, borran memoria, caché y cookies y ya eso les va a permitir volver a ingresar. Eso es otra de nuestras observaciones más comunes, preguntas más comunes de los editores con respecto a la marcación. Ok, además tenemos una numeralia donde tenemos cuántos números estamos trabajando, cuántos están en proceso y cuántos están publicados ya en AMEL. Y además tenemos la opción de agregar número. Con esta opción de agregar número es que ustedes van a crear los números que quieran marcar. Así como nosotros creamos este número que es volumen 8, número 15, lo hicimos creando esta opción. También tenemos la información del logo de la revista, el nombre de la revista, y en esta parte inferior donde dice año y número vamos a tener todos los números que ustedes quieran marcar. Ya es decisión de ustedes cuáles números, desde qué año van a empezar a marcar, qué números van a marcar en este sistema, ya va a ser decisión de ustedes. Si hacemos clic en la opción agregar números, solo se las voy a mostrar, pues lo que tenemos aquí es la información pues sencilla y básica de una revista, cuál es el volumen, si es que lo utiliza, cuál es el número. Hay revistas que utilizan los dos, hay revistas que solo volumen o solo número, pues se llena la información, pero por lo menos tienen que llenar uno de los dos. Tenemos la información de ese volumen, a qué años pertenece, si la revista es de las que utiliza un volumen que cambia de año, es decir, un volumen va de octubre del 2018 hasta octubre del 2019, entonces el año final es diferente al año inicial, por eso tenemos 2 años, pero normalmente casi todas las revistas es un volumen por año, ¿no? Tenemos mes inicial, si ustedes indican en su revista el periodo de cobertura de este número es de enero a marzo, entonces aquí sencillamente lo que van a hacer es escoger el mes inicial y el mes final. Además, pueden, con esta opción de agregar sección, pueden crear la tabla de contenido, la estructura de la tabla de contenido que ustedes tengan. Es decir, si la tabla de contenido está dividida por secciones, ustedes pueden tener la sección editorial, la sección artículos y originales, la sección ensayo, la sección reseñas, por ejemplo. Entonces allí lo que hacemos es agregar la sección y escribir aquí, por ejemplo, el nombre, editorial. Y hacemos clic en el botón de aceptar para agregar esa sección. Yo aquí no lo voy a hacer porque ya tenemos el número creado, entonces, bueno, solo se los estoy mostrando. Tipo de fascículo, nos referimos a si es un número ordinario, especial, suplemento o doble, dependiendo de lo que estamos trabajando. Casi siempre lo que más utilizamos son los ordinarios y los suplementos. Ordinario es decir, un número de la publicación habitual de la revista. Periodo de cobertura, si ustedes llegaran a utilizar, ustedes indican que ustedes trabajan por semestre o lo que es muy común en las revistas europeas, que son las estaciones del año. Nosotros no utilizamos tanto eso. Y la publicación continua es si la revista utiliza este sistema de publicación que ahora está comenzando a usar mucho las revistas en Brasil, que es que abren un volumen y todo, durante el año y todos los números, todos los meses van publicando artículos de ese volumen. Si es así, ponemos sí, si no utilizan sino publicación no continua, sino la habitual, que es un volumen que está formado por varios números que tienen una fecha fija de aparición durante el año, pues sencillamente decimos que no. Además, tenemos esta opción de permisos que nos permite crear agregar la información de lo que son las licencias Creative Commons. Si ustedes utilizan algún tipo de licencia, aquí tenemos una lista. Al escoger alguna de ellas, por ejemplo la BY NC, nos pone una descripción de
de esa licencia. Si a mí no me gusta esta descripción, yo la puedo cambiar. Nos pone la dirección URL, si también la queremos cambiar lo podemos hacer, son datos editables. Si ustedes utilizan la información de copyright, que normalmente es el símbolo de copyright, el nombre de la institución o persona que tiene los derechos de autor y el año, eso sería lo que es una declaración de copyright. Y luego tendrían que poner ya esa información separada, es decir, solamente quién tiene los derechos de copyright como tal, si es la revista, la institución, el editor o el autor, y el año de ese copyright. Presionaríamos el botón guardar y de esta manera pues creamos los números que nosotros vamos a trabajar. Esta información siempre puede ser editada, de hecho yo ya tengo este número creado. Si yo quiero editar esa información, fíjense cómo la información que yo utilicé para crear ese número que tenemos allí está aquí y la podemos modificar y editar en cualquier momento, ¿sí? Entonces esa información siempre la podemos cambiar. Aquí tenemos también la opción de ordenar las secciones. Si no las hemos creado en el orden correcto, yo las puedo modificar. Y una vez si hemos hecho algún cambio, pues presionamos el botón actualizar. Eso sería la forma de trabajar.